Bien, hola, buenos días a todos. Vamos a iniciar nuestra primera sesión de la materia de Fundamentos de Electrónica Analógica. Algunos de ustedes, casi la mayoría, llevaron conmigo el curso de circuitos eléctricos y algunos otros creo que los tuve en automatización. Entonces, la idea de trabajo de la materia pues va a ser similar al semestre pasado, solo que ahora las condiciones igual de la pandemia todavía no tenemos muy claro si podamos regresar a los laboratorios, pero mi idea es que ustedes puedan implementar las prácticas en casa y al menos haciendo uso, por ejemplo, de un multímetro que ustedes puedan entonces verificar, aunque sea con mediciones mediante multímetro, el funcionamiento de sus prácticas, ¿no? Entonces, intentaremos de que puedan hacer ustedes su trabajo desde casa, el trabajo experimental, que es al que me refiero, y sobre todo porque en esta materia sí considero muy importante el que ustedes puedan realizar trabajo experimental. ¿Okay? De acuerdo con esto, entonces, lo primero que les voy a pedir que me definan es un equipo de trabajo que van a tener ese mismo equipo durante todo el semestre. ¿Okay? Entonces, sí es importante que elijan bien con quién van a trabajar, porque aquí sí va a ser fundamental que sepan dividirse bien sus responsabilidades y su trabajo en equipo, porque la gran mayoría de las materias que van a llevar este semestre tienen una carga práctica muy importante. Entonces, eh, es obvio que va a resultar imposible que trabajen de manera individual en todas las materias y puedan sacarlas adelante, ¿no? Entonces, de aquí en adelante, lo que les queda de su carrera es muy importante que se enseñen a trabajar y colaborar bien en equipo. ¿Okay? Hasta el día de hoy, en la lista, hay 21 inscritos en mi curso. Entonces, para también que se puedan dividir a lo mejor los gastos de los componentes que vayan a necesitar durante el semestre, pues entonces trataré de hacer equipos de 4, yo creo, que serían al menos 4 equipos de 4 y uno de 5. En caso de que se agreguen más estudiantes al curso, pues ya veremos si se reestructura o si simplemente se agregan quienes se inscriban de manera extemporánea al curso a algún otro equipo. ¿Ok? Entonces, no sé si les parece, si están de acuerdo en el número de integrantes. Yo creo que 4 es un número razonable, sobre todo considerando que también van a hacer un proyecto final de esta materia. Entonces, sí necesito que se distribuyan tanto el trabajo como los gastos de los componentes que vayan a hacer. Tampoco es que sean componentes muy caros, pero en dado caso de que siempre va a haber fallas y se les puedan quemar circuitos, lo que sea, al final es parte del aprendizaje, pues ahí va a depender mucho del buen uso que hagan ustedes de todo, ¿no? Entonces, no sé si alguien tenga alguna observación hasta ahorita o si están de acuerdo. Pues sí, se escucha bastante bien los equipos de 4 o 5 integrantes. Ok. Bueno, entonces les voy a pedir que a más tardar al final de esta semana, es decir, el viernes, ustedes ya me indiquen quiénes serían los integrantes de cada uno de los equipos. Y de esta manera yo voy a crear los equipos tanto aquí en Teams como en Didactic, ¿no? Entonces también es importante que a más tardar este viernes todos estén inscritos en mi curso en Didactic
para poder organizar ya los equipos de trabajo, y cuando entreguen sus prácticas, en este caso sus reportes y su práctica funcionando, pues lo hagan directamente en esos equipos que yo voy a crear, ¿no? Entonces, para tener también mejor organizado toda esa parte. ¿Ok? Bien, entonces, miren, lo primero que les quiero compartir es una parte muy importante en este curso, es que ustedes puedan tener señales de prueba, ¿no? Al final, para todo lo que vamos a ver se reduce a tener unas señales que ustedes van a procesar, ¿no? Los procesamientos que vamos a ver aquí básicamente son amplificación y filtrado. Entonces, aquí hay dos opciones que yo les presento que pueden usar como para generar sus señales, ¿no? Primero sería la opción básica y más simple, que es utilizar un Arduino, puede ser un Arduino Uno. Si ustedes quisieran usar el Arduino también como un osciloscopio, digamos que ustedes puedan en su computadora monitorear las señales, pues ahí sí a lo mejor les convendría, en lugar de un Arduino Uno, un Arduino Due, porque ese sí nos permite tanto tener señales de salida como señales de entrada, ¿ok? Y pues básicamente lo que cambia también, una son el procesamiento, tiene mejor procesamiento el Due, pero los niveles de voltaje, por ejemplo, que maneja un Arduino y el otro. Entonces hay que tener cuidado ahí en eso, ¿no? Entonces les voy a compartir estos dos links que les estoy mostrando. Esta sería, digamos, la opción, como les decía, más económica, que es únicamente tener su Arduino y ahí, por medio de programación, generar sus señales, ¿no? Entonces ya les puse aquí en el chat el link de esta página, en donde pues ahí viene la explicación de cómo van ustedes a generar esas señales utilizando un Arduino Uno, ¿ok? Y lo mismo se puede hacer para un Arduino Due, lo que les decía nada más es que va a cambiar los niveles de voltaje que manejan, ¿no? Que en este caso sería este ejemplo de considerando un Arduino Uno, pero el Arduino Due tiene las mismas opciones, en este caso para las salidas analógicas. Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a esta parte. No, profe. ¿No? Bien. Entonces, la segunda opción, pues es generar ya un sistema un poquito más completo. Y este que les presento aquí, pues es un sistema que ya trae incluso su propio display, con el que ustedes pueden programar diferentes tipos de señales y además variar varias características, ¿no? Entonces, en este viene paso a paso qué componentes necesitan y generar entonces ya un sistema que les va a servir pues, ya para probar todos los circuitos del curso a lo mejor. Y pues esta sería una opción más completa, pero a lo mejor va a depender obviamente de que puedan conseguir ustedes todo el material y obviamente tengan los recursos para construirlo, ¿no? Entonces, les voy a poner también este link, que sería la segunda opción. E igual, me interesaría que vayan primero trabajando en eso, ¿no? Esa sería su primera tarea, empezar a trabajar en eso. No necesariamente una tarea para entregar, sino más bien una tarea para que tengan eso listo cuando iniciemos las prácticas, ¿no? En el caso de las prácticas, yo les voy a compartir un manual de prácticas que generamos con algunos profesores y esas prácticas, la primera es en simulación y las siguientes, a partir de la segunda práctica, sí ya tiene una parte
experimental, ¿no? Entonces, la primera, pues la pueden trabajar, la mayoría de ustedes, como les decía, que ya llevaron el curso de circuitos eléctricos, pues pueden usar el simulador que vimos en la materia pasada, que es el de Cooks. Los que todavía no lo hayan manejado, pues lo pueden descargar, es gratuito. Y en dado caso de que ya manejen algún otro simulador de circuitos que hayan llevado a lo mejor en instrumentación y lo tengan ustedes en su equipo de cómputo, pues pueden usar cualquier simulador para las prácticas, ¿no? Y en dado caso de que se decidan por usar el que les digo, que es el de Cooks, pues también les puedo dar alguna asesoría a aquellos a los que no lo han manejado o sería la primera vez que lo manejan, ¿no? Entonces, hasta aquí no sé si haya alguna pregunta. Que si entonces, o sea, ahorita nada más tenemos que leer los manuales, bueno, lo que pasó, los links. Sí, O ahí conseguir obviamente que ustedes decidan por alguna de las dos, es decir, si lo van a trabajar nada más con la opción sencilla, pues es nada más conseguir, si es que no lo tienen ya algún integrante de los equipos, su Arduino, o a lo mejor ya lo tienen todos, no sé, hoy en día es muy común que tengan el Arduino, pero si no lo tienen, pues por lo menos que algún integrante del equipo lo tenga, ¿no? Y la otra opción, pues, es que ustedes verifiquen que puedan conseguir todos los componentes. Hay, pues, muchas opciones que los encarguen, a lo mejor en tiendas electrónicas, de manera web, virtual, por internet, o que los consigan en las tiendas que hay aquí en San Luis, ¿no? Entonces, es cuestión de que ustedes decidan cuál es la opción más apropiada para ustedes, de acuerdo a lo que ustedes deseen implementar y también obviamente a los recursos con los que cuenten todos los integrantes del equipo para poder elegir esa opción, ¿no? Entonces, por eso les estoy planteando esas dos. Obviamente, la segunda que les pongo ahí, pues es la más completa, porque ya tendrían un sistema que no tienen que estar configurando a lo mejor cada práctica, ¿no? Sino simplemente sería como si tuvieran su generador de señales de funciones portátil y ya trabajarían directamente con él como si estuvieran ya en un laboratorio, ¿no? Esa es la ventaja de la segunda opción. Obviamente la desventaja pues es sobre todo de tipo económica, ¿no? No sé si alguien más tenga alguna otra duda. ¿Cómo dijo que se llamaba el simulador que usaba, profe? ¿Del otro? Ah, se llama Cooks. Deja, ahorita les pongo el link también ahí. Listo, ya están ahí los tres links, el simulador también. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, entonces, eso sería lo primero, ¿no? Necesito que definan sus equipos, en función de sus equipos, que se pongan de acuerdo respecto a esas dos opciones y que vayan trabajando ya en eso, ¿no? Esta primera unidad que vamos a ver del curso es retomar algunos conceptos, tanto de circuitos como de su curso también de señales y sistemas. Entonces, esta primera unidad es introductoria y a partir de la segunda unidad es cuando vienen ya la parte práctica más importante. Entonces, lo que les voy a pedir es que conforme se vaya desarrollando esta primera unidad, pues ustedes vayan trabajando en esta primera parte, ¿no? En que ustedes tengan el material y que puedan ir probando que generen las señales en cualquiera de esas dos opciones que les estoy planteando. ¿Ok? Entonces, eso sería lo primero que necesito que hagan. Definen sus equipos
y empiecen a trabajar en esta parte, ¿no? En tener su generador de señales, ¿no? Cualquiera de las dos opciones. Bien, entonces, pues ahora sí vamos con el inicio del curso, ¿no? Igual, como lo hemos venido haciendo en estos cursos a distancia, pues los medios de comunicación que les recomiendo, uno es el correo electrónico, que ahí tienen mi correo electrónico en la diapositiva, y también la segunda es que utilicen el chat de Teams, ¿no? Una vez que yo cree los equipos, pues pudieran incluso estarse comunicando ya por medio de esos chats de equipo y tener ya dudas, si es en particular sobre las prácticas o si es de alguna cuestión que estemos viendo también teórica, pues lo pueden hacer con el chat de manera individual o el correo electrónico. Estos son los criterios de evaluación que yo voy a considerar. Van a ser 4 exámenes parciales y un examen ordinario. Entonces, en total en exámenes sería el 60% de su calificación final. En dado caso de que siga habiendo problemas, digamos, para sincronizar a lo mejor los horarios en cuanto a los exámenes, pues puede ser posible que no haya examen ordinario y lo único que haría sería redistribuir ese porcentaje entre los exámenes parciales, pero al final, en la cantidad de exámenes que hagamos en total, pues se va a dividir el 60% de su calificación. ¿Ok? Esta materia, el programa cuenta con 6 unidades y normalmente se agrupan de 2 en 2 unidades, pero en mi experiencia, que ya tengo muchos años dando esta materia, es casi imposible alcanzar a ver todo el contenido del curso, ¿no? Entonces, los 4 exámenes parciales que les estoy indicando aquí los vamos a hacer mejor para las primeras 4 unidades. En caso de que nos alcance el tiempo y veamos más unidades, esas no se evaluarían dentro de los parciales y creo que es suficiente con que tengan bien reforzado el conocimiento de las primeras 4 unidades y lo demás pues lo tomaremos como conocimiento adicional, sobre todo para aquellos que finalmente luego eligen la opción de titulación de GEL, donde suele haber una parte de electrónica más importante debido a que el GEL que realizan pues es de electrónica, ¿no? Después, los otros 40% de su calificación final se va a dividir entre las prácticas o tareas que les deje y el proyecto final. ¿Okay? Entonces, serían a la mitad, 20% para prácticas, 20% para el proyecto final. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a los criterios de evaluación. No, profe, ninguna. Bien, en cuanto a la bibliografía, hay dos libros, digamos, que son la base de lo que vamos a ver, pero en general ustedes pueden conseguir cualquier libro de electrónica, va a traer en su gran mayoría los temas que vamos a ver aquí, pero digamos que la organización del curso se centra en estos dos, en el de circuitos microelectrónicos de Cedra y el de amplificadores operacionales de Coughlin. Ambos libros los pueden conseguir si lo quieren físicamente en las bibliotecas o de manera digital ya lo pueden descargar en Didactic. Ahí les puse los dos, ¿no? En el caso del de Cedra, está en inglés la versión que les pasé porque es una versión que está mejor, ¿no? También tengo una en español, pero es un poquito más viejita y como es escaneada no se ve muy bien, ¿no? Entonces,
creo que con esas, si en algún momento tienen problemas con el inglés, pues me pueden preguntar dudas de los términos que no entiendan, porque al final pues son términos técnicos, ¿no? Entonces, cualquier duda que tengan también respecto a los términos técnicos ahí que haya en inglés en el libro, pues me los pueden preguntar, ¿no? Y en el caso del de Cochlin, ese sí está en español y está, como les digo, también ahí en Didactic. Entonces, los dos ya los pueden conseguir de ahí en Didactic, o les digo, físicamente lo pueden conseguir también en las bibliotecas. No sé si hay alguna duda hasta aquí. Bien, entonces, estas serían las unidades con las que vamos a trabajar. Bien, entonces el curso, como les decía, tiene 6 unidades, que son una unidad de introducción. La siguiente trabajaríamos con el primer tipo de circuito, en este caso un circuito integrado, que son los amplificadores operacionales. Después empezamos a hablar un poquito sobre algunos elementos semiconductores, que algunos ya los conocen, como en el caso de los diodos. Supongo que algo vieron en instrumentación o ya los han utilizado a lo mejor. Y la cuarta unidad son los transistores de unión bipolar, o BJT por sus siglas en inglés, que normalmente se conocen también. Esas 4 primeras unidades son las que les digo que normalmente cubrimos sin ningún problema. Y después vienen las unidades 5 y 6, que sería el transistor de efecto de campo, que es FET por sus siglas en inglés. Y finalmente los amplificadores de potencia, que es hacer uso de los transistores para generar amplificadores con diferentes etapas, ¿no? Para manejar una mayor cantidad de potencia. ¿Okay? Entonces, como les decía, básicamente las primeras 4 las vamos a cubrir sin ningún problema, y las 5 y las 6 pues va a depender de qué tan rápido podamos ir avanzando en el desarrollo del curso. ¿Okay? Entonces, creo que no lo mencioné todavía, pero igual a los que ya han llevado los cursos conmigo, lo que hacíamos normalmente es llevar 2 sesiones de manera síncrona. Es decir, en este caso llevaríamos la sesión del martes y del jueves de manera síncrona, nos veríamos aquí por videollamada, y la del viernes normalmente les dejo algún trabajo con respecto a la parte práctica para que vayan desarrollando sus simulaciones o sus circuitos prácticos, y nada más vemos dudas a través de chat de Teams o correo electrónico, ¿no? Entonces, de manera síncrona únicamente nos veríamos martes y jueves, y el viernes quedaría libre para, en dado caso de que haya alguna suspensión en algún martes o jueves, a veces reponemos alguna hora ahí, o simplemente, como les decía, para que trabajen ustedes en su parte práctica. ¿Okay? Pues de esa manera es como vamos a trabajar. Entonces, no sé si hay alguna duda antes de iniciar ya con el contenido de la materia. Profe, si ya tenemos los equipos, ¿se los decimos ahorita, le mandamos mensaje o cómo? Sí, me los ponen ahí en un mensaje, ya sea por correo o en Teams, en el chat, Ah, me ok. ponen ahí sus integrantes del equipo y listo. Va, gracias. Okay. Bien, entonces vamos a iniciar con la primera unidad, ¿no? Entonces, la primera unidad vamos a repasar algunos conceptos que creo que deben de saberlos ya, y nada más vamos a hacer algún repaso. En dado caso que en alguno haya dudas más específicas, pues si quieren me preguntan, me detienen, porque esta primera parte la veremos el día de hoy, que es como ese repaso hacia las señales, y después vamos a empezar a definir lo que es un amplificador y utilizar
la teoría de circuitos, todo lo que vimos en la materia anterior, para representar por medio de modelos lo que es un amplificador. Y por último, en esta unidad lo que vamos a ver son lo que es la respuesta en frecuencia, que eso también pues ya lo debieron de haber visto en señales, pero pues vamos a hablar un poco cómo se comporta esta respuesta en los circuitos amplificadores. ¿Okay? Entonces, lo primero que quiero que me digan es cualquiera de ustedes, el que quiera participar, para ustedes, ¿qué es una señal? Es un conjunto de datos. Ok, un conjunto de datos. ¿Qué más? ¿Alguien más? ¿Proporcionan información sobre un fenómeno? Información. Ok. De hecho, si se van a la palabra data en inglés, pues está relacionado con esos dos conceptos que me dijeron, ¿no? Tanto lo pueden interpretar como datos o como información, ¿no? Entonces, básicamente una señal es eso, información, ¿ok? Y esa información, en los cursos, la mayoría de los cursos que van a ver en este semestre, tiene que ver con qué le puedo hacer yo a esa señal o a esa información, cómo la puedo tratar, cómo la puedo procesar para obtener. Hola, ¿sí me escuchan? Sí, profe. Sí, profe. Perdón, bien, me desconectó, pero bueno, vamos a continuar en lo que estábamos diciendo, ¿no? Entonces, les decía que básicamente una señal, pues es información, ¿no? Como decían sus compañeros, datos que yo tengo. Y lo que queremos hacer es procesar esa información, ¿no? Entonces, es extraer una cierta información o unas ciertas características de esa señal, ¿ok? Entonces, como les decía, la mayoría de los cursos que van a llevar en este semestre tienen que ver con señales y procesarlas, ¿no? Y las señales pues van a ser de diferentes tipos, pero lo más común es que siempre la vamos a representar por medio de una señal eléctrica, ¿no? Entonces, siempre que ustedes tienen un sensor, sea cual sea, lo más común es que ustedes la tengan que transformar en una señal eléctrica, ¿no? De ahí viene el término transductor, que es aquel elemento o dispositivo que me va a servir para convertir cualquier tipo de información a una señal eléctrica. ¿Okay? Y como ya lo vimos en el curso de circuitos, pues esta señal eléctrica puede ser una fuente de voltaje o una fuente de corriente. ¿Okay? Y normalmente estas fuentes pues no son fuentes ideales, tienen pérdidas, ¿no? Y la forma de modelarlo o representarlo es a través de las formas de Thevenin o Norton, ¿no? Que si recuerdan entonces del curso anterior, pues sería
Cuando tengo una fuente de voltaje, pues voy a tener unas pérdidas que yo voy a representar mediante una resistencia en serie, que es a la que nosotros le llamamos resistencia de Thevenin. Y si la señal que estoy usando es una fuente de corriente, pues entonces esa misma resistencia, que de hecho tiene el mismo valor, ya sea en la forma de Thevenin o Norton, acuérdense, la resistencia de Thevenin es igual a la resistencia de Norton, aparecería en paralelo con esa fuente, ¿no? Entonces, eso es lo que me representan las pérdidas o los límites físicos que tienen esas fuentes, ¿no? Porque al final, si las fuentes fueran ideales, pues nos podrían dar cualquier cantidad de energía, pero nosotros sabemos que esa fuente está limitada en energía, ¿no? Nos va a dar hasta que su capacidad lo permita, ¿no? Y eso normalmente lo vemos en cualquier fuente que ustedes tengan, considerando la potencia que maneja esa fuente, que al final, si recuerdan también, pues la potencia es la relación entre voltaje y corriente, ¿no? Entonces, hay un límite de corriente en el que ustedes pueden mantener constante el voltaje y de la misma manera hay un límite de voltaje en el cual ustedes pueden mantener una corriente constante. Es por eso que cuando ustedes rebasan esa corriente, en el caso de la forma de Thevenin, lo que haría para compensar y no debido a la conservación de la energía, pues lo que va a hacer es que el voltaje se caiga, o si estoy en la forma de Norton, pues lo que va a hacer es que se caiga la corriente para compensar y tener siempre esa potencia máxima. ¿Okay? Entonces, no sé si hay alguna duda con respecto a estos conceptos o alguien quiera que profundicemos en alguno de ellos. ¿No hay dudas? No, profe. Ok. Bien, entonces, esas señales, pues nosotros las vamos a poder representar de diferentes maneras, ¿no? La forma más natural de representar esos datos, como les decía alguno de sus compañeros, pues es a través de una gráfica en función del tiempo, ¿ok? Y entonces ahí yo vería en cada instante de tiempo cómo se comporta, cómo varía esa señal, ¿ok? Y entonces, a partir de esa información, pues yo puedo caracterizar esa señal. Por ejemplo, si nos vamos de manera visual o a simple vista, ¿dónde encontrarían ustedes en esa señal su máxima amplitud? ¿En qué parte? Aquí, acá, acá. ¿Dónde creen? ¿Cuál Pues de en los estos? puntos críticos, ¿no? Ajá. ¿Y cuál consideran visualmente para ustedes? ¿Cuál sería el máximo de esa señal? El 1. El 1. El 1. El 1, ¿no? Obviamente yo necesito definir bien pues, la escala, ¿no? A la que está este eje, como para que yo pueda determinar eso de forma más precisa, ¿no? ¿Qué otra cosa yo puedo conocer de la señal en esta representación en el tiempo? Una es esta, ¿no? La amplitud. Esta de aquí. Esto tiene que ver con amplitud. ¿Qué otra cosa pueden conocer? Pues se podría saber si es periódica o no. Por ejemplo, eso, ¿no? Si aquí a simple Aquí en vista este caso no. esta señal no se puede saber, ¿no? Porque no hay suficiente información como para saber si es periódica o no, ¿no? Si nos dan nada más ese trozo de la señal, pues yo puedo decir, no es periódica, ¿no?
Pero si a partir de aquí se vuelve a repetir y entonces forman la misma señal, pues entonces sí, ¿no? A lo mejor lo otro que yo podría saber es que quizás vamos a considerar que es así. O sea, a lo mejor este sería el periodo de esa señal, ¿no? Y en función de eso, pues también podemos conocer, esto es periodo, pero también esto está relacionado con la frecuencia, ¿no? Con la frecuencia. Entonces, por medio de la representación en el tiempo, pues yo puedo encontrar ese tipo de características, ¿no? La amplitud, el periodo, la frecuencia, ¿ok? También a lo mejor nos puede servir de manera visual si yo tengo dos señales, a lo mejor otra que viene acá, pues yo también puedo encontrar la diferencia entre estas dos de manera angular y es a lo que le llamamos fase, ¿no? Entonces, esos son el tipo de características que ustedes pueden extraer de este tipo de representación, ¿no? Ahora, existen otras representaciones, ¿no? Y esas tienen que ver con pasar, digamos, a otro dominio, ¿no? Lo que ustedes matemáticamente le llaman hacer una transformación, una transformada, que me permite pasar de una representación que está en el dominio del tiempo a una representación en el dominio de la frecuencia, ¿no? Entonces, en el caso de la frecuencia, normalmente lo que vamos a usar, pues es el espectro de esa señal. Y el espectro de la señal, ¿qué tipo de información les da? ¿Quién me puede decir qué información obtienen del espectro de una señal? Sí lo vieron, ¿no? En señales. Sí, la frecuencia fundamental y las frecuencias que tiene cada señal. Ajá. Entonces, pues les da a ustedes qué componentes de frecuencia tiene esa señal, ¿no? ¿Qué es la frecuencia fundamental? Ahorita que lo mencionabas, Rodrigo. Es es como la más grande, o sea, la que más predomina en la señal. ¿Y cómo lo verificas? ¿Por medio de qué? De Fourier sería la que tenga mayor potencia. Ok. Entonces, es la que tenga mayor potencia y que también tiene que ver, si lo ven en la representación, pues también lo podríamos llamar como la que tenga mayor amplitud de las componentes de ese espectro, ¿no? Llamándole de esa manera, ¿no? También amplitud de esas componentes en frecuencia o como lo menciona Rodrigo, la que tiene una mayor potencia, ¿ok? Y normalmente en esa frecuencia fundamental, lo que van a obtener son, en las otras componentes, pues serían múltiplos de esa señal, ¿no? Esas, como mencionaba Rodrigo, pues van a tener una amplitud o una potencia menor dentro de ese espectro, ¿no? Entonces, para poder nosotros generar el espectro y analizar estas señales, pues la herramienta fundamental va a ser Fourier, ¿no? Tanto la serie de Fourier como la transformada de Fourier nos van a servir o son herramientas que nos van a servir para poder obtener ese espectro y poder caracterizar ese tipo de representación, ¿no? Entonces, ¿qué conceptos son importantes? Pues de nuevo, la amplitud de la señal, las frecuencias de la señal, el periodo de la señal y también cuando hablamos de potencia, recuerden que normalmente vamos a trabajar con valores eficaces, ¿no? Con valores RMS, entonces también es importante recordar el concepto de los valores eficaces o valores RMS, por ejemplo, de una señal senoidal. Recuerden que simplemente es dividir la amplitud o el valor pico de esa señal
sobre raíz de 2, ¿no? O, de lo contrario, si no es una señal senoidal, pues tenemos que obtener la integral para poder obtener ese promedio o ese valor promedio, que fue también algo que vimos en circuitos, ¿no? Entonces, ¿hasta aquí alguna duda? ¿Nadie? Bien. Entonces, primero de esos dos conceptos que decíamos, ¿para qué me sirven las series de Fourier? Una serie de Fourier, ¿para qué nos sirve? ¿Nadie? ¿No vieron que es una serie de Fourier? ¿Nadie tiene idea qué es una serie de Fourier? Pues la serie de Fourier es la suma de varias funciones, ¿no? Periódicas. Ok, entonces, ¿para qué me sirve? ¿Qué es? En el modelado de la señal. Exacto. Ok, entonces, por medio de esas señales periódicas, que son, bueno, son tres componentes básicos, ¿no? Una de corriente directa o de frecuencia cero, y tienen funciones pares e impares, ¿no? Senos y cosenos, mediante las cuales a diferentes frecuencias que tienen que ver con la frecuencia fundamental y los armónicos de esa señal, que es lo que mencionaba también Rodrigo hace rato de lo que era el espectro. Por medio de la suma de estas señales, yo puedo representar cualquier señal, cualquier función. Entonces, por ejemplo, si yo tengo esta señal cuadrada que está en la imagen, yo puedo hacer uso de esas componentes de tipo senoidal, sumarlas a diferentes frecuencias y que me generen esa señal. ¿Okay? Entonces, la forma de representarlo sería la siguiente, ¿no? Esta sería la representación en serie de Fourier de una señal cuadrada, en la cual pues, sus componentes son de tipo impares, y este factor que aparece multiplicando a las funciones seno, que en el primero tendría un factor de 1, y después se va dividiendo entre los números impares, sería entonces un tercio, un quinto y así sucesivamente, ¿no? Un séptimo, un noveno, un onceavo. Y de acuerdo al número de armónicos que ustedes consideren, pues va a ser la representación más fiel, ¿ok? Pero muchas veces lo que hacemos es truncarlo hacia las que tengan una aportación más significativa de acuerdo a la amplitud o a la potencia que tengan en el espectro, ¿no? Entonces, la amplitud de esa señal en el espectro va a estar dada por este primer factor que aparece aquí, en este caso de 4 volts sobre pi. ¿Ok? Y entonces, pues esta sería la componente o la frecuencia fundamental, perdón, aquí es el omega 0 y es la que tiene mayor amplitud. Después ya voy a un múltiplo impar de esa frecuencia fundamental, es 3 veces la frecuencia fundamental, pues va a ser 3 veces menor la amplitud de esa componente, ¿no? Y así
sucesivamente. Entonces, lo que van a ver ustedes en el espectro sería esto de acá, ¿no? Tendría en la frecuencia fundamental la componente mayor, tiene una amplitud de 4 volts sobre pi, y así se va disminuyendo en un tercio, en un quinto, en un séptimo, en un noveno, y así sucesivamente. ¿Ok? Entonces, ¿sí recuerdan todos eso o hay alguna duda? ¿Dudas? ¿No hay dudas? No, eso todavía está muy bien. Sí, seguros todos. Aquí es importante ahorita que pregunten todas sus dudas porque de aquí en adelante pues yo voy a considerar que todos traen el mismo conocimiento y vamos a ir avanzando, ¿ok? Entonces cualquier duda, pregunten por favor. O si no, prendan su cámara para ver que tienen dudas, ¿no? Por lo menos en la cara verles las dudas, si no van a hablar. Bien, entonces, Vamos a usar diagramas de Bode. sí, para la respuesta en frecuencia. Bien, ¿alguien más? ¿Alguna otra duda de estos conceptos? Ok, bueno. Bien, entonces tenemos esas dos representaciones, ¿no? Que les decía, en el dominio del tiempo yo tengo esa señal y en el dominio de la frecuencia a lo mejor tengo la frecuencia, la señal que está abajo, ¿no? Entonces, ambas representan la misma información, ¿ok? Ambas tienen que ver con los mismos datos. Lo único que cambia es que pues, yo puedo utilizar o combinar esta información tanto en el dominio del tiempo como en el dominio de la frecuencia para poder caracterizar a una señal, ¿no? Entonces, yo puedo, por medio de las dos representaciones, verificar cómo está funcionando ya sea el circuito con el que estoy procesando o, como les decía, obtener información de la señal que me interesa analizar, ¿no? Entonces, básicamente estas herramientas de representación en el dominio del tiempo y en el dominio de la frecuencia nos sirven para eso, para obtener información relevante del fenómeno que estamos analizando por medio de esa señal. Bien, entonces, ¿qué es una señal analógica? Que si a ustedes les dicen o les ponen una imagen o les dicen piensa en una señal analógica, sobre todo porque ahorita me interesa definir la diferencia entre las dos electrónicas que van a llevar en este curso. Ustedes van a llevar una materia de fundamentos de electrónica digital y una de fundamentos de electrónica analógica, y espero que quede bien claro cuál es la diferencia entre una y la otra. ¿Okay? Entonces, ¿quién me puede decir para ustedes qué es una señal analógica? Ahí viene un concepto, ¿no? Ahí está escrito un concepto. Pero a lo mejor ustedes tienen otra idea. ¿Qué idea tienen? Es una que es continua en la representación del tiempo, o sea, no hay ningún corte, y la digital está
Pues depende de la frecuencia de muestreo o de la frecuencia, por ejemplo, son cortes o son cada cierto tiempo. Por ahí va, pero no es al 100% correcto eso que mencionas. ¿Alguien más? O sea, una señal analógica también puede ser discontinua. Eso no tiene que ver tanto con la continuidad. Y es muy común, sí es muy común que nosotros confundamos esa parte de decir, si es analógica debe ser continua. No necesariamente. ¿Alguien más? ¿Alguna otra idea adicional? La señal analógica puede tomar valores infinitos, mientras que la digital valores de estados de 0 y 1. Esa sí es una diferencia más razonable, ¿no? Exactamente. Una señal digital solamente toma esos dos valores, ¿no? 0 y 1. Ven, entonces, finalmente, una señal analógica, a ustedes lo que les debe representar es fielmente el fenómeno que están analizando, ¿ok? Es decir, si yo mido por medio o represento por medio de un voltaje o una corriente, como ya decíamos ahorita, un fenómeno a lo mejor de presión o de fuerza o de, no sé qué otra cosa puede ser, temperatura, ¿verdad? Entonces, finalmente lo que yo debo de ver en esa señal analógica son todas esas variaciones, esas características a lo largo del tiempo que está teniendo ese fenómeno. Es decir, si yo estoy checando la temperatura, pues que yo pueda ver cambios en amplitud que sean o que tengan una relación con lo que está sucediendo físicamente en el fenómeno que estoy midiendo. ¿Okay? Entonces, básicamente eso es una señal analógica, representar fielmente el fenómeno físico que ustedes están analizando. ¿Okay? Porque al final nosotros vamos a representar por medio de señales eléctricas cualquier tipo de fenómeno. Puede ser una temperatura, puede ser una presión, puede ser la actividad de los músculos, puede ser la actividad del corazón, puede ser la actividad de lo que ustedes me digan, ¿no? Entonces, cualquier fenómeno, yo debo de considerar que es una señal analógica, aquella que es una analogía, y de ahí viene el término de que es análoga, como lo hacen en el lenguaje, en español, por ejemplo, cuando ustedes le dicen que es una analogía, pues es algo que representa lo mismo o que es similar a lo que ustedes están representando. ¿Okay? Entonces, eso es una señal analógica. Esa que veíamos ahí en la figura, pues puede ser continua o puede ser discontinua, porque puede ser un fenómeno que sea discontinuo. Entonces, no necesariamente tiene que ver con continuidad, sino con que se represente fielmente el fenómeno que estamos analizando. ¿Ok? ¿Alguna duda? Bien, entonces, esta señal, para yo llevarla a la representación digital, que exactamente como mencionaba su compañero al final, eso que me explicó Rodrigo más bien tiene que ver con qué tengo que hacer yo en una señal analógica para poder transformarla en digital. Entonces, para poder hacer esa transformación, yo necesito hacer varios procesos, ¿okay? O varias operaciones, digámoslo así, sobre esa señal. ¿Okay? Entonces, ¿qué es lo primero que tengo que hacer? Pues lo mencionó Rodrigo, ¿no? Yo voy a muestrear esa señal. Si ustedes tienen una señal continua, que es la que representábamos ahí, entonces, como les decía, una señal continua puede ser analógica, pero no una señal analógica es continua, ¿ok? No es biyectivo esa definición, no va de un lado a otro, sino simplemente una señal continua sí es analógica, ¿ok? Entonces, si yo tengo esta señal continua en azul y la quiero convertir en digital, lo primero que tengo que hacer, que lo mencionó Rodrigo hace un rato, es
procesar esa información, pero en ciertos instantes de tiempo, ¿no? Entonces yo voy a tomar muestras de esa señal en diferentes puntos, ¿ok? Entonces estoy tomando únicamente esos valores y es muy común que ese muestreo, ese tiempo, ese periodo de muestreo sea constante, es decir, tiene la misma separación en el eje del tiempo entre una muestra y la siguiente. ¿Ok? Entonces, una vez que ustedes hacen eso, lo que obtienen es esta señal. Y esta señal sigue siendo analógica, como dice aquí. ¿Ok? Solamente que a esta señal yo ya le digo que no está en tiempo continuo, sino que está en tiempo discreto. ¿Ok? Entonces, esta es una señal discreta, más no una señal digital. ¿Ok? ¿Sí está claro hasta aquí? Sí, profe. ¿Sí? Ok. ¿Dudas? ¿Alguien que tenga alguna duda hasta aquí? Bien, entonces, para que ustedes la puedan convertir en una señal digital, ustedes necesitan un concepto que van a ver en electrónica digital, que tiene que ver con el tamaño a lo mejor de la palabra o la cantidad de bits con las que ustedes pueden representar algo. No sé. Por ejemplo, cuando ustedes escogen una computadora y tienen un cierto monitor, ¿cómo elegirían el monitor de su computadora para que sea mejor? ¿En qué lo ven o lo pueden medir? Por su resolución. ¿Y qué es la resolución? ¿Cuántos píxeles tiene? O sea, entre más tenga, mejor. Ajá. ¿Y eso con qué tiene que ver, ustedes creen? Porque normalmente, bueno, no recuerdo si lo dice exactamente en el monitor, o por ejemplo en su memoria, la memoria RAM de su computadora, ¿en qué lo ven? ¿En la cantidad de qué? De bytes. De bytes, ¿no? Que al final los bytes pues son un conjunto de bits, entonces vamos al concepto más básico, que es bit, y que lo van a ver en digital. Un bit es ese estado que puede cambiar, como decía su compañero, de 0 a 1, ¿no? Entonces, cuando ustedes les dicen que tienen 8 bits, que ese es el byte, pues es que con esos 8 dígitos, si lo ven como dígitos, así como lo veríamos en un sistema decimal, por ejemplo, en un sistema digital, decimal, ustedes tienen 9 símbolos, perdón, 10 símbolos, que serían el 0 al 9. Por eso es decimal. Pero en uno de tipo digital, es de tipo binario y solo tengo dos opciones, ¿no? Como decían, el 0 y el 1. Entonces, un bit es ese que va a cambiar de 0 a 1. Son los únicos estados que pueden representar. Pero si yo ya voy extendiendo la cantidad de bits, pues entonces estoy aumentando la resolución, porque yo voy a poder hacer la representación de la información que sea con una mayor cantidad de bits o de dígitos de esa representación. Entonces, para nosotros poder pasar de esta señal que ya tengo discreta, que sigue siendo analógica, a digital, pues necesito considerar eso. ¿Qué tengo o qué tamaño de palabra tengo para poder hacer esa representación? Y eso tiene que ver con esos conceptos que me decían, de resolución, por ejemplo. Entonces, lo siguiente que tienen que hacer es, después de muestrear, tienen que cuantificar y después ya digitalizar. ¿Okay? Entonces, el siguiente proceso es cuantificar y esa cuantificación va a estar en función de el número de bits con el que ustedes van a representar la señal, ¿no? Entonces, la señal digital ya va a estar de esta forma, ¿no? Como decían, entre dos estados nada más, que son 0 y 1 y que a nivel señal eléctrica pueden tener, dependiendo de la tecnología, por ejemplo, una tecnología de tipo TTL, que también ya lo van a ver después,
lógica transistor, puede tener un valor de 0 o un valor de 5, ¿okay? 5 volts. Y entonces yo solo voy a ver eso. Si ustedes miden en un circuito de tipo digital, ustedes nada más van a poder ver eso. O tengo un 0 o tengo un 5. ¿Ok? Y entonces, dependiendo de la resolución, de eso que les decía, son el número de dígitos o de bits con el que ustedes van a representar esa señal. Y de ahí viene un concepto que también lo van a ver en el caso de la materia de procesamiento digital de señales, que es un convertidor analógico a digital. Entonces yo tengo aquí mi señal analógica y acá tengo el número de bits con el que lo voy a representar en forma digital. Entonces si yo tengo 8 bits, ¿entre qué valores pueden estar? Pues van a estar de 2 a la 0 hasta 2 a la 7. ¿Okay? Entonces, ¿desde qué número a qué número podrían representar si estamos hablando de 2 a la 0 hasta 2 a la 7? De 1 a 128. Ajá, pero ¿cuál sería el máximo que pueden representar? El 128 es el más alto, el bit más significativo, pero si todos están en 1, por ejemplo, ¿qué representa eso? Sería 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, más 2 a la 7. Sería 2 a la 8. Bueno, no, perdón, más bien sería 2 a las 8 menos 1. 2 a la 8 menos 1. 255. 255. Entonces, ustedes pueden tener representaciones de 0 a 255. ¿Ok? Entonces, eso les limita esa cantidad de bits que ustedes tienen. Si ustedes tienen un convertidor analógico digital de 8 bits, ustedes únicamente pueden tener en la salida de 0 hasta 255. ¿Ok? Pero, pues esa resolución ustedes la van a ajustar a su señal. Es decir, si yo tengo la señal analógica que les decía, pues si yo lo quiero ajustar al máximo de mi resolución, quiere decir que en valor digital, ya discretizado, este podría ser el 255. ¿Okay? Y ya con eso, entonces yo podría ir, si voy a ir de aquí a aquí, de 0 a este valor, y si lo quiero positivo, pues a lo mejor esta de acá la paso a puros valores positivos y ya tengo de 0 a 255 esa señal nada más. ¿Ok? Pero si aumento la cantidad de bits, pues lo que yo voy a tener es una mayor resolución para poder caracterizar mejor estos puntitos, porque yo le voy a ir aumentando, a lo mejor si ya tengo en lugar de 8, 16, pues entonces esto va a ir aumentando, ¿no? La cuantización que estoy haciendo de esa señal, que es esta parte de cuantificar, tiene que ver con eso. ¿Ok? Y entonces ya su señal aquí, ustedes nada más la van a ver aquí con valores de 0 y 1 o de 0 y 5 volts, como les decía, de manera eléctrica. Si lo ven con un multímetro, ustedes van a medir aquí 0 o 5 en cada uno de estas 8 terminales o el número de bits que tengan su convertidor. Y esa es la forma en la que ustedes ya tendrían una señal digital. ¿Okay? Profesor, Sí. ¿no serían 254? Ya que como se cuenta el 0, se dice que tiene 255. No, es de 0 a 255. Cuando todos están en 0 aquí, es el 0, y cuando todos están en 1, es la suma que les decía yo de 2 a la 0, poner todos en 1, 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, más 2 a la 7. Y eso les da 255, que es 2 a la 8 menos 1.
porque en total sí son 256 valores que van del 0 al 255. ¿En alguien más? ¿Alguna otra duda? Entonces, sí está ahora un poco más claro la diferencia entre una señal analógica y una digital. Entonces, al final, este convertidor que tiene que ver con estos procesos que les decía es el que nos permite unir una materia con la otra, ¿no? O sea, ustedes trabajan con señales analógicas y si la quieren procesar utilizando electrónica digital, tienen que usar este convertidor. O en manera contraria, que es un poco lo que les decía yo del Arduino Due. El Arduino Due tiene convertidores de analógico a digital, considerando una entrada analógica y que su salida ya sea digital para que la entienda el Arduino o la computadora donde estén procesando todo, o al revés, que saque de la computadora, que sería ahora un convertidor de digital a analógico, es decir, el proceso inverso de ir hacia acá y que ahora esta se convierta en salida de tipo analógica, esa la puede hacer el Arduino Due, pero no el Arduino Uno, por ejemplo. Entonces, con eso ya ustedes se pueden comunicar por medio del Arduino con una computadora, ¿no? Y poder hacer representaciones que la computadora nada más, su lenguaje es trabajar en digital y físicamente ustedes pueden medir cualquier fenómeno físico, pasarlo a la computadora y procesarlo, ¿no? O visualizarlo ahí por medio de gráficas. Que básicamente esa es la idea de lo que les estoy pidiendo para poder entonces en las prácticas hacer las dos cosas, ¿no? Tanto tener señales de entrada como generar señales y sacarlas hacia poder entonces hacer un generador de funciones o un osciloscopio, digamos que esas serían las dos opciones. ¿Alguna duda? ¿No hay dudas? Sí, profe, bueno, solo una. Sí. Sí, vi que dijo que era, bueno, 250, hasta 255. Sí, esa parte no me quedó clara. Porque, bueno, no, ¿por qué no era 254? Ah, es que, o sea, si tú tienes 2 a la 8, ¿cuánto es? $256. Ok, entonces serían 256. Ok. Y eso me representaría, o sea, si yo lo veo como los bits que tienen aquí, si se fijan aquí me dice que van hasta n-1, ¿no? Y ese tiene que ver con la cantidad de bits que estén utilizando. Entonces yo les dije, vamos a suponer que tienen 8 bits. Entonces quiere decir que n vale 8. Entonces aquí sería n-1. Por lo tanto, aquí lo que ustedes tienen, este sería 7 y este sería 7. ¿Ok? Entonces, este bit, el menos significativo, posicionalmente en su sistema numérico ahí de dígitos, este solo puede tomar dos valores, 0 y 1. Entonces, si está en 0, este de aquí, pues entonces me va a representar un 0. Pero si este cambia a 1, pues lo estoy multiplicando por 2 a la 0, que es 1.
¿ok? Ahora, conforme ustedes van cambiando de dígito, este es el menos significativo al más significativo, pues lo que va aumentando es la potencia de en este sistema binario posicional, que es lo mismo en un sistema decimal, donde ustedes tienen 10 a la 0, luego 10 a la 1, entonces, que es lo que nosotros llamamos unidades, decenas, centenas, que tienen que ver con la posición que tienen desde el menos significativo hasta el más significativo. Entonces, la máxima representación que ustedes pueden tener aquí es cuando todas estas Bs están en 1. ¿Ok? Entonces, quiere decir que ustedes tendrían 2 a la 0, más 2 a la 1, más 2 a la 2, más 2 a la 3, más 2 a la 4, más 2 a la 5, más 2 a la 6, más 2 a la 7. Ahí es cuando todas estas Bs, que son los bits, valen 1, están en 1. Pueden tener 0 o 1, ¿no? Pues cuando todos están en 1 es el máximo valor que yo puedo representar aquí. Y si tú sumas estos, lo que les va a dar esa suma es 255. Y cuando todos están en 0, pues obviamente todos estos se multiplican por 0, entonces yo tendría el 0. ¿Okay? Entonces mi resolución va a ir desde el 0 hasta el 255. Pero la cantidad de valores que tienen, pues el 0 es un valor. Entonces su valor total de los 8 bits son 256 valores, pero considerando el 0, tengo de 0 a 255. ¿Sí? Sí, profe, gracias. Sí, ok. Los demás, ¿alguna otra duda? Esto lo van a ver con calma en digital, ¿no? Se van a acostumbrar a ese lenguaje. Aquí nada más es para que me entiendan la diferencia de cómo procesar para ir de una señal analógica a una digital. Ya que hagan en digital, pues ahí lo van a ver en esa materia. ¿En alguien más? ¿Alguna otra duda? Antes de pasar al último concepto de hoy. Bien, entonces, bueno, el concepto que vamos a ver es, yo les decía que en este curso vamos a hacer dos tipos de procesamientos básicos. Uno es amplificar y el otro es filtrar. ¿Okay? Entonces, lo primero que vamos a ver es cómo amplificar. Entonces, una amplificación tiene que ver con que ustedes incrementen la amplitud. ¿Okay? Entonces, ¿qué valor debe de tomar A para que yo le pueda llamar amplificador a esta relación? Si yo tengo una señal de salida y una señal de entrada. A la señal de entrada la multiplico por A y me debe de hacer la salida dar una señal amplificada. Entonces, ¿qué valores puede tomar A para que yo le llame amplificador? Mayores que 1. Mayores que 1, ¿no? Entonces, exclusivamente para que yo le llame amplificador, debe de tomar valores mayores a 1. Si tiene un valor a 1, pues es la misma señal. Entonces, como no incrementa su amplitud, no es un amplificador. Y si tiene valores menores a 1, pues entonces lo que están haciendo más bien es decrementando la amplitud y a eso le pueden llamar a lo mejor un atenuador de la señal. Pero entonces para el caso de lo que queremos hacer aquí de procesamientos, pues lo que queremos es siempre que esa ganancia A sea mayor a 1. ¿Ok? Esta relación, si yo la veo así de simple, pues es una relación lineal, ¿ok? Que tiene que ver con esta propiedad de linealidad de un amplificador. ¿Okay? Entonces, idealmente, ustedes deben de conservar esa relación. Es decir, si ustedes tienen una determinada A y ustedes relacionan los voltajes, es decir, si ponen su gráfica
y en un eje, por ejemplo, aquí me ponen el voltaje de entrada y aquí me ponen el voltaje de salida y hacen sus mediciones en su circuito, pues si este circuito es lineal, les debería arrojar una línea recta aquí. ¿Okay? Entonces todas sus mediciones van a ser puntitos aquí, que a ustedes le van a formar una línea recta. ¿Ok? Pero eso, pues es nuevamente, como muchas veces lo hemos dicho, un escenario ideal. ¿Ok? En la realidad, siempre van a haber factores que van a hacer que ese comportamiento no sea una línea recta, sino que sea una curva en general. ¿Ok? Y a eso le vamos a llamar que tiene una cierta distorsión no lineal que tiene que ver con diferentes factores, ¿no? Puede ser la frecuencia de la señal, puede ser que su circuito trabaje en un cierto rango de frecuencias, tenga una parte lineal y otra no lineal, o puede ser incluso la potencia del circuito, ¿no? Que la energía no sea suficiente y entonces ya no pueda comportarse como esa línea recta, ¿no? Entonces hay diversos factores que nos van a generar una distorsión no lineal sobre ese comportamiento. Y entonces, idealmente nosotros querríamos que sea una línea recta, pero en los escenarios más comunes, eso lo van a ver ustedes como una curva, ¿no? Y que va a depender de a qué frecuencias están trabajando o con qué potencia de las fuentes están trabajando. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? Bien, entonces el símbolo que nosotros vamos a usar para representar un amplificador, pues va a ser este triángulo, ¿ok? Donde la base de ese triángulo me va a representar las entradas y la punta de ese triángulo me va a representar la salida del circuito amplificador, ¿no? Entonces yo lo puedo representar así o la puedo representar teniendo un punto común a tierra, que es lo más normal, que tengan la tierra común, en donde entonces tengan la entrada y la salida referenciada al mismo punto, ¿no? O pudiera ser, como les digo, en esta representación, donde tengo puntos de referencia diferentes para la entrada y para la salida, ¿ok? Pero lo más común en los circuitos que vamos a ver es que tengan un mismo punto de referencia o de tierra, tanto la señal de entrada como la señal de salida, ¿ok? ¿Dudas hasta aquí? Ok. Bueno, entonces, si el amplificador del que estamos hablando es un amplificador de voltaje, pues entonces la ganancia de ese amplificador, que en este caso lo vamos a definir como ganancia de voltaje, por ser un amplificador de voltaje, pues nos va a dar la relación de la señal que yo estoy midiendo a la salida entre la que tengo a la entrada. ¿Okay? Entonces, a eso es a lo que yo le llamo ganancia de voltaje. ¿Okay? Si lo que quiero saber es cómo se comporta esa relación, pues entonces tengo que hacer mediciones, como les decía, de qué voltaje estoy poniendo a la entrada y luego mido qué obtengo a la salida, ¿no? Entonces, pongo una señal de prueba de entrada que va a ir variando aquí y mido qué tengo a la salida. Entonces, si tiene la relación lineal que decíamos, pues entonces ustedes van a ver una línea recta donde ustedes tienen, pues en ese triángulo que se forma, una ganancia de voltaje, que es esta de aquí, y eh, el otro cateto, digamos, sería el 1. ¿Okay? Entonces, eso es lo que nos representa físicamente la ganancia de voltaje. ¿Okay? ¿Alguna duda?
¿No hay dudas? Bueno, de esa misma representación, ustedes pudieran obtener la ganancia de corriente y la ganancia de potencia. ¿Cómo voy a definir esas dos ganancias? En este circuito que tenemos, pues tengo entonces una corriente que está entrando al amplificador y una corriente que está saliendo y que circula por la carga o la resistencia de carga que ustedes están conectando a este circuito amplificador. Entonces, la ganancia de corriente sería la corriente de salida, que es la que fluye por la carga, dividida entre la corriente de entrada. ¿Ok? Y si me voy a la definición de la ganancia de potencia, pues entonces lo que tengo que considerar es qué potencia tengo en esta resistencia de carga y qué potencia tengo en la fuente que está a la entrada. ¿Ok? Entonces sería la potencia aquí, que pues por definición sería el producto de la corriente de salida por el voltaje de salida, y el producto entonces del voltaje de entrada por la corriente de entrada nos daría la potencia de entrada. ¿Ok? Entonces, esa sería la forma en la que yo puedo relacionar esas dos ganancias. Por lo tanto, si yo multiplico la ganancia de voltaje por la ganancia de corriente, voy a obtener la ganancia de potencia. ¿Dudas? Ok, bueno, No, profe. ¿qué característica tienen estas ganancias? Pues tienen la característica de que no tienen unidades. ¿Ok? Las unidades se pierden en esa división que estamos haciendo, ¿no? Estaríamos dividiendo para voltaje, volts entre volts, para corriente, amperes entre amperes, para potencia, watts entre watts. Entonces, esta no tendría unidades, pero no sé si alguna vez han visto algún sistema de audio, por ejemplo, en donde les diga qué ganancia tienen. ¿Alguien sabe cómo se mide la ganancia en un sistema de audio, por ejemplo? ¿Decibeles? En decibeles, ¿ok? Entonces, los decibeles son unidades que nos van a permitir medir la potencia, ¿no? Entonces, ¿qué relación tienen los decibeles con estas ganancias que tenemos, ¿no? Pues la ganancia en decibeles es una medida de tipo logarítmica y por lo tanto la forma en la que ustedes lo van a obtener es obteniendo el logaritmo. En este caso le ponemos valor absoluto porque la ganancia pudiera tener signo negativo, ¿no? Tanto la de voltaje como la de corriente. Entonces, para que sea válido el logaritmo, entonces necesitamos que esa ganancia siempre sea positiva. Por eso lo colocamos con el valor absoluto. Entonces sería el logaritmo del valor absoluto de la ganancia de voltaje multiplicada por 20, ya me transformaría la ganancia de voltaje a la ganancia medida en decibeles. Y lo mismo hago para la corriente. En el caso de la potencia, pues ya el producto de estas dos, de la ganancia de voltaje y la de corriente, siempre van a coincidir que tengan un mismo signo. Por lo tanto, al multiplicarlas nos daría un valor positivo y aquí no es necesario, en el caso de la ganancia de potencia, colocar el valor absoluto. Y otra característica que tiene es que aquí va a estar multiplicado por 10 en lugar de 20. ¿Ok? Entonces, lo que quiero que hagan es que me obtengan la relación del por qué, en el caso de la transformación de ganancia de potencia a decibeles, ¿por qué debo multiplicar por 10? ¿Ok? Y la próxima clase, el que lo tenga primero, me comparte su pantalla y me pone la demostración de qué sería esa relación, ¿no? ¿Por qué en la potencia se multiplica por 10 y en las otras dos es por 20? ¿Ok? Entonces, de tarea les va a quedar esa demostración de que me digan por qué es por 10 en la potencia. ¿Ok? ¿Alguna duda? Hasta aquí. No.
Ninguno. ¿no? Ok. Bien, entonces ya para finalizar, la alimentación de un circuito amplificador normalmente se va a hacer considerando dos fuentes, ¿no? ¿Por qué voy a considerar dos fuentes? Porque es muy normal que ustedes van a procesar señales. Voy a regresarme un poquito aquí a la señal. Esta señal tiene valores positivos y tiene valores negativos, ¿no? Entonces, al ser una señal bipolar, pues entonces, para yo poder considerar ese cambio en la dirección de la corriente, el sentido de la corriente, entonces necesito que mi circuito pueda tener energía en los dos sentidos. Es por eso que es muy común que se van a encontrar ustedes que un amplificador se va a alimentar con dos fuentes, una con polaridad positiva y la otra con polaridad negativa. Y normalmente van a ser fuentes simétricas, es decir, van a tener la misma amplitud la fuente positiva que la fuente negativa, ¿no? A la fuente positiva normalmente se le denomina VCC y a la fuente negativa VEE, que después veremos que esto tiene que ver con el transistor, con dos terminales de un transistor que tienen que ver con el colector y el emisor. Es de ahí de donde vienen esas siglas, perdón, esos subíndices C o E, ¿ok? Pero ahorita, pues tómenlo como eso, como que esta fuente, pues me representa la fuente positiva y esta la fuente negativa. Por lo tanto, la potencia de corriente directa que ustedes van a tener en el circuito, pues va a ser la suma de las potencias de ambas fuentes. Esa es la potencia que ustedes tendrían en ese circuito. Ahora, como ustedes le meten una señal, pues también se le suma esa potencia de la señal para analizar todo el circuito, cómo se comporta. Y en total, entonces, el análisis de potencia en el circuito, pues va a estar dado por la potencia disponible a la entrada, que es la de sus fuentes de alimentación del circuito y la de la señal que están colocando a la entrada, que sería esta PI. Y a la salida, pues van a tener dos. La que está en la carga y la que se disipa por otros medios, ¿no? Que pudiera ser calor o algunas otras pérdidas en diferentes elementos, a lo mejor que hay internos aquí en el circuito amplificador, ¿no? Entonces, esa sería la forma en la que ustedes pueden checar la conservación de la energía en el circuito amplificador, pero la eficiencia de su circuito pues va a estar dada únicamente por la relación de lo que ustedes le pueden entregar a la carga y con lo que están alimentando el circuito, que es la potencia de corriente directa. ¿Okay? Entonces, la eficiencia de su circuito amplificador va a estar dada por la relación de la potencia en la carga entre la potencia de las fuentes de directa, que es esta que estamos definiendo aquí con las fuentes positiva y negativa, y obviamente multiplicada por 100 para obtener un porcentaje de eficiencia. ¿Okay? Entonces, esa es la manera en la que van a alimentar y la que ustedes pueden saber qué tanto pueden sacarle a ese amplificador. Ese va a depender siempre de las fuentes con el que están alimentando el circuito o la potencia que tiene esas fuentes y la potencia que se disipa en la carga. Eso les daría que se absorbe la carga. Esa sería entonces la eficiencia o la forma en la que van a medir qué tan eficiente es un amplificador. ¿Dudas? Bien, entonces, si no hay dudas, hasta ahí le vamos a dejar la clase del día de hoy y continuamos entonces el próximo jueves a las 10. Una vez que yo termine la unidad, les voy a subir ahí las diapositivas, pero igual si quieren repasar algo de los conceptos que vimos aquí, pues pueden ir al libro de Cedra, que está ya ahí en Didactic, y leer, y si encuentran algún otro concepto ahí que no les quedó claro, o de lo que vimos aquí en la clase de hoy, que también se va a quedar aquí la grabación disponible, pues me pueden preguntar sus dudas, ya sea en el transcurso de hoy y mañana, o en la próxima clase vemos las dudas al inicio, ¿no? Entonces les queda nada más que trabajen en eso que les digo de el por qué aquí se multiplica por 10,
en la ganancia de potencia para obtener su valor en decibeles. ¿Dudas? Sí, profe. Sí. En la siguiente, o sea, en la última, ajá. En la última. Ajá. O sea, la PC son las dos fuentes que tenemos, la positiva y la negativa, ¿no? Pero después ya me perdí en qué era lo de PI y PL. Esta potencia ahí es la de la señal que tienes a la entrada. En un amplificador tú tienes lo que te da energía al circuito, lo que energiza tu circuito amplificador son las fuentes de corriente directa. Pero también tienes una señal de entrada. Por ejemplo, si es un MG, pues a lo mejor esta señal de entrada es tu señal de MG, de un circuito que viene y que lo vas a procesar con tu amplificador. Ok. Entonces, esta PI tiene que ver con la potencia que tiene la señal que le estás metiendo a la entrada, como entrada. Que sería a lo mejor la potencia del MG, si es una señal de MG, por ejemplo. Ok, eso ya. La potencia disipada, pues es la que siempre veíamos que se perdía o así, ¿no? Sí, son las pérdidas que va a haber, ya sea por lo que tenga aquí de circuitería interna, o alguna, normalmente también suele disiparse en calor, por ejemplo. Y hay pérdidas y la porque eso PL, modifica. esa sí era cuál. Esa sí es la de la resistencia de carga, lo que le estés conectando como carga a tu circuito. Ok, entonces sí, ahora sí. Gracias. ¿Alguien más? ¿Alguna otra duda? Bien, pues entonces, si no hay alguna otra duda, pues nos vemos el jueves a las 10. ¿Ok? Que estén bien. Cuídense. Gracias, profe. Gracias, profe, nos vemos. Igualmente, gracias. Gracias, profe. Gracias.